Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo disputaban los judíos entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre. Así del mismo modo el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres que lo comieron y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos sentar un momento para rever un tanto nuestras lecturas. El libro de los Hechos está centrado sobre todo en la figura de Pablo y de Pedro. Y la primera cosa que aparece es precisamente eso que acontecía en la vida de San Pablo. Claramente nos lo dice desde el inicio de la narración. Pablo respirando todavía amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. ¿De qué se está alimentando Pablo diariamente? Es algo que acontece mucho en los días de hoy, ¿no? De violencia, de amenazas, de muerte, de deseo de destrucción, de deseo de acabar con aquellos tal vez que parecen incomodarnos, ¿no? Y es ahí precisamente en donde ese ir y venir de Pablo un día va a tener que romperse, que estrellarse, que encontrarse como en dificultad, porque no se puede vivir así. Porque toda esa realidad de la violencia, del odio, del rencor, de la destrucción, de la separación, de la guerra, no puede ser el ambiente en el cual una vida humana se desarrolle. Todo eso va a entrar en un día en conflicto, en dificultad, y es lo que pasó con Pablo. Tenía todo, había obtenido la autorización para ir a encadenar a todos en Jerusalén, a tomar todos los hombres y mujeres, a apedrearlos, como se hizo con Esteban, donde él estaba presente, a ir atrás de ellos, intentar destruirlos, ¿no? Y toda esa violencia que se lleva en el corazón, un día va a tener que encontrarse y explotar, porque no se puede vivir de esta manera. Y por eso la figura que nos narra en el camino, que Pablo va con toda esa ira, pero cae por tierra. Es el Pablo que se encuentra como totalmente confrontado con esa violencia que él no podía cargar y su vida cae por tierra. Se encuentra enfrente de algo que es imposible, digamos, hacer que eso se transforme en un objeto de vida, en una razón de vivir. La razón de vivir no puede ser la violencia. La razón de vivir no puede ser la destrucción. Tarde o temprano, esa vida
va a entrar en dificultad. Y es ahí en donde Pablo se encuentra, no solo caído por tierra, sino ciego. Son dos realidades enfrente de las cuales Pablo se va a encontrar. Es un proceso de crisis, es una crisis. Lo que Pablo está viviendo es una crisis de ver que todo se cae. Y que esa razón sobre la que él se apoyaba no alcanza a motivar todo ese movimiento que él hace, ¿no? Y entonces cae por tierra. Y esto se ve como una acción de Dios, porque Dios nos llama a vivir de otra manera y nuestra vida misma nos exige salir de ese círculo en el que violencia engendra violencia, en que la división engendra la división, en que la guerra crea todavía más rencores dentro del corazón. Esa cadena se tiene que romper un día. Y se rompe no porque Dios tenga que intervenir en ella, porque ella misma va hacia su propia destrucción. Y entonces nos encontramos así como Pablo, a veces caídos por tierra, ciegos, sin poder ver en profundidad, sin poder encontrar sin poder sostener todas esas cosas que tal vez animaban nuestra vida. Y es ahí en donde Pablo va a necesitar ayuda. Una de las cosas difíciles a hacer hoy. Recurrir a otro para poderme confrontar con él y tal vez intentar como hacer de mi historia una historia salvadora. Sí. Pablo está ciego, caído por tierra, y toda su misión que parecía envolverlo y llenarlo termina sin sentido. Y entonces necesita a alguien para reconstruir esa vida. Y es ahí donde juega un papel muy importante en Damasco Ananías, que lo recibe y que intenta como ayudarle a ver la vida de otra manera diferente. Y para eso el Evangelio juega un papel muy importante, porque el Evangelio nos confronta los criterios de este mundo, que tanto hoy anunciamos como criterios absolutos que tienen que dirigir la vida humana, ¿no? Y es ahí en donde Ananías lo va a hacer descubrir que él no es más que un instrumento en las manos de ese Dios que dirige la historia y que nos llama a vivir de otra manera. En lugar de hacer la violencia, amar, darse, crear la fraternidad, intentar como establecer la comunión con los otros y dar la vida incluso por alguien. Y es ahí precisamente en donde poco a poco de sus ojos caen unas escamas y él comienza a ver. Es una nueva visión la que Pablo tiene después de esta caída. Y se queda en Damasco un buen tiempo con los discípulos y se transforma después en un anunciador de este evangelio que nos llama a ir más en profundidad, en alimentarse del amor, de la reconciliación, del perdón, de la fraternidad, para descubrir otra dimensión de la vida diferente, que nos lleva incluso a pensar en un amor que es capaz de hacernos vencer hasta la muerte. Cuando somos capaces de entregar nuestra vida en un acto de amor sin medida, incondicional, en el que no buscamos otra retribución que el hecho de la alegría de darnos y de entregarnos, y entonces entramos en otra dimensión humana diferente que esta terrena. Pero hay que alimentarse con esos gestos humanos de Jesús, que nos llevan a ver en esta humanidad una realidad que ultrapasa incluso las dimensiones de esta tierra. Y es por eso que se habla de alimento
Algunos dirán, pero ¿cómo comer la carne o cómo comer a Cristo? No, no se trata de esa realidad como tan material de las cosas, ¿no? Es ver que nosotros nos alimentamos también de ese aspecto humano. Sí, la fraternidad tiene que ser uno de nuestros alimentos. ¿Cómo podemos alimentarnos de odio? Eso no nos nutre, nos destruye, ¿no? ¿Cómo podemos alimentarnos de rencor? ¿No? Eso no puede acercarnos, ¿no? Eso acaba con nuestra vida, con nuestras relaciones, nos hace personas amargadas, que no somos capaces de vivir la vida como en paz, como en alegría y como en el entusiasmo de poder perdonar, ¿por qué no? Reconciliarse. Eso es comer la carne de Jesús, su humanidad, sus gestos, su manera de ser. Eso es adquirir la sabiduría. Una de las figuras bonitas que la Biblia nos propone es esa figura de la sabiduría que aparece así como un personaje que está en la ciudad y que invita a todos a sentarse a su mesa y recibir de sus alimentos que ella entrega. La sabiduría que viene de la misma experiencia de la vida. Por eso la vida tiene que hacernos cada vez más sabios, más profundos, más capaces de discernir a dónde es que realmente la vida debe conducirnos. Y es eso lo que Pablo realiza en un momento dado, ¿no? Darse cuenta de que el odio no puede llevarlo a construir mismo su fe. La fe no se puede basar en el odio a los otros, en separarnos de ellos, en marginalizarnos, en condenar, ¿no? No, la fe tiene que llevarnos a una realidad mucho mayor. Y es ahí precisamente en donde se habla de esa comida. Y la Eucaristía que estamos celebrando es eso. Yo me acerco a participar de ese pan como comiendo ese aspecto humano de Jesús y haciéndolo mío. Tanto que después de eso nos va a decir, el que come de este pan, yo vivo en él y él vive en mí. Hay una comunión que se crea a partir de esta unión en la humanidad misma de Jesús. El pan y el vino significan ese aspecto humano del don de Jesús, de la capacidad de amar, incluso sacrificándose a sí mismo por los otros, ¿no? Qué bonito que nosotros podamos admirar eso en alguien que vivió 110 años, ¿no? Y que hizo de su vida un don, una entrega, una realidad que se sale un poco de las dimensiones de este mundo. Es ahí en donde tenemos que encontrarnos todos, en ese Cristo resucitado que está allí, que nos hace salir de todas las dimensiones de este mundo, que es capaz de perdonar incluso a sus propios torturadores, digámoslo si se puede decir, aquellos que lo clavan en la cruz, y que en ese amor es capaz de transformar nuestro corazón. Nos quedamos pequeños enfrente de ese amor, pero es ese amor al que todos estamos siendo llamados y el que todos deseamos un día de encontrar en nuestra vida y de ser amados de esta manera, ¿no? Sí, la sangre de Cristo es verdadera bebida, su carne es verdadera comida. Es ese Cristo humano, es ese Cristo cercano, es ese Cristo fraterno que es tan humano que nos saca incluso de las dimensiones de este mundo, porque el hombre no fue hecho para la muerte. El hombre no fue hecho para el vacío, para el silencio absoluto al final, no. El hombre está hecho para ultrapasar la muerte. Y eso solo se puede comprender cuando somos capaces de quitarnos ese miedo y esa angustia que la muerte introduce dentro de nosotros mismos, ¿no? Y que no nos deja como pensar más allá.
Y entonces nos vuelve egoístas y nos alimentamos de egoísmo y nos alimentamos de desconfianza, ¿no? Y nos alimentamos de incapacidad de compartir, ¿no? Y nos alimentamos de odio, ¿no? De venganza, de violencia, y pensamos que eso es lo que hace nuestra vida, ¿no? Es normal que se sepa las separaciones, es normal las rupturas, y todo eso se volvió normal en una vida que vivimos solo para morir, para encerrarnos sobre nosotros mismos, para no dejar que el otro entre en nuestro espacio. ¿Cómo dar sentido a una vida que se centra en nosotros mismos y no encontrarnos delante de lo absurdo que eso se vuelve? La soledad, el narcisismo, el agarrarse del poder como única manera de afirmarse en el mundo, el querer manipular a todo el mundo, ¿no? Utilizarlo. Todo eso cae por tierra. Y aquel que vive así está todavía ciego, porque no se da cuenta de su propia destrucción a la que marcha. Por eso vamos a ofrecer esta Eucaristía y vamos a ofrecer por todas aquellas personas que nos precedieron, que nos enseñaron el amor, que se acercaron a nosotros tal vez para levantar nuestros ojos y hacernos ver una vida diferente, y que abrían una esperanza en el mundo, la esperanza de una familia bien constituida, la esperanza de un amor que no se acaba, la esperanza de alguien que va más allá de los límites y que incluso es capaz de enfrentar la muerte sin la angustia de sentir que están quitándole algo, sino que con la alegría de dar y de entregar. Nadie nos quita la vida, las estamos entregando y la estamos entregando libremente en un acto de amor generoso y alegre de poder darla. Y esa alegría se transmite al corazón de aquellos que la reciben. Podremos comunicar esta buena nueva al corazón de aquellos que están con nosotros. Una vez comunicada, entonces podremos ir a la Eucaristía y decir que no murió, que la muerte no fue más que un paso y que entró en la presencia del amor, de ese Dios que es amor y que no puede ser otra cosa que amor y que misericordia. Y que entró allí porque Dios lo llamó a entrar en la plenitud de la vida a la que todos estamos siendo llamados un día. No es que nos quitan, es que entramos en la plenitud de nuestra entrega, de nuestro amor, de nuestra alegría, de darse y de entregarse. Que podamos comprender esta realidad y que podamos sentarnos a la mesa con Jesús para aprender esta realidad en los gestos mismos de nuestra día a día. Que nuestra historia nos ayude a encontrar la verdadera sabiduría de vivir.